Se me olvida poner este, aquellos documentos que son emitidos por alguna institución, que a lo mejor no son documentos que los escribió una sola persona, sino que más bien fueron trabajos de investigación desarrollados por alguna institución, como en este caso las NOMS o, por ejemplo, lo que son los datos del INEGI o también, por ejemplo, lo que son los datos de Coneval, ajá, esos son, bueno, o de la UNESCO, estamos hablando de autores corporativos, ¿sí? Déjenme, les pongo aquí un ejemplo para que lo puedan ir viendo. Igual, si tuvieron alguna duda en la compilación de alguno de sus materiales o de sus fuentes de información, pues aquí aclaramos ahorita esas dudas que puedan ir surgiendo. ¿Sale, chicos? Ok, la clase pasada hablamos de citas o de fichas bibliográficas o hemerográficas con un autor y de hecho les mencionaba, les hacía mención de que en algunas ocasiones podemos tener fichas o fuentes de información que tengan más de un autor. Ay, caray. Perdón, es que es un slide share y ya apareció aquí el comercial. Ok, entonces, bueno, pues les decía, este es el ejemplo con un autor, esto es lo que ustedes ya hicieron o intentaron hacer. Ajá. Va el nombre del autor iniciando por apellido, el nombre y bueno, en este ejemplo nos viene que el nombre se coloca únicamente la inicial. Es válido ponerlo así solamente con la inicial o también es válido poner el nombre completo, ajá, pero siempre vamos a iniciar por el apellido o apellidos, coma, nombre del autor o inicial del nombre del autor, ¿sale? Después tenemos el año de publicación, el título del libro que consultamos, el lugar donde se editó y el nombre del editorial. Y miren, en este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, no tenemos nombre de editorial, entonces se colocan las siglas SN, que es sin nombre, ¿vale? Después tenemos los libros que contienen más de un autor y bueno, pues ya les decía el nombre o nombres, iniciando por apellido, año de publicación es casi lo mismo. Aquí vemos el ejemplo y los vamos a unir con un símbolo de and o de y inglesa, ajá, o anglosajona como le llamen. Y bueno, pues tenemos apellido, coma, nombre y apellido, coma, nombre, el año de publicación,
Título del libro, número de edición, lugar donde se editó y la casa editorial. ¿Sale? Chicos, los que ya hicieron sus fichas, hasta aquí, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que hicieron o se les está aclarando algún tema pendiente? Podemos continuar. Bueno, yo en mi caso las hice tal como las diapositivas que nos pasó en la clase pasada. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno. Tenemos este otro ejemplo y este no venía en las diapositivas de la clase pasada. Este es un libro sin autor o sin editor. Y bueno, pues vamos a colocar primero el título del libro, después el número de edición, el año de publicación, el lugar de edición y la editorial. Ajá. Y bueno, pues esto regularmente, este tipo de ejemplos lo tenemos cuando tenemos a lo mejor un diccionario o alguna enciclopedia que ya no son muy utilizados, pero a lo mejor, por ejemplo, los diccionarios a lo mejor los pueden utilizar para encontrar algún término de que no conozcan, y entonces, bueno, pues lo pueden utilizar para hacer una definición. Entonces, bueno, pues lo pueden citar así, ¿ok? Es un libro sin autor. Este es un libro en varios volúmenes y son los mismos datos. Lo único que va a variar es que a un lado del número de edición vamos a colocar el número de volumen. Acuérdense, chicos, cuando tenemos una primera edición no se coloca el número de edición. Entonces únicamente colocaríamos el número de volumen si se trata de un libro que está comprendido en varios volúmenes. Ajá. Les decía, esto también se puede tratar más que nada de una enciclopedia, que bueno, pues ya no son muy utilizadas, pero si encuentran algo relevante que aporte para su tema en una enciclopedia, pues la pueden utilizar. Y bueno, pues esta es la forma en cómo la van a citar. Ajá, en cómo van a hacer su clasificación, su citación, su referenciación. Ajá. Nombre del autor, año, título del libro, número de edición, volumen, lugar de edición, y el nombre de la editorial. ¿Sale? Me estoy yendo un poquito rápido, chicos, porque bueno, ese tema lo vimos la semana pasada. Esto es así como un complemento. Y de todas maneras, les dejo, esta presentación que les estoy dando es un SlideShare. Entonces les subo el link a plataforma para que lo tengan y lo puedan revisar de manera más detallada, para que los que no han hecho sus fichas y los que ya las hicieron y quieran complementar, bueno, pues con este material les va a servir muchísimo. ¿Sale? Y bueno, tenemos las fichas de libro con autor corporativo. Y aquí es lo que me preguntabas, Daniel. ¿Qué es un autor corporativo? Ya les dije hace un momento, es una institución que emite un documento de divulgación, se le llaman así. Puede ser un documental, o puede ser un folleto, puede ser un libro, puede ser un compendio, etcétera. Ajá. Entonces, cuando tenemos un libro con autor corporativo, lo vamos a citar o lo vamos a referenciar de la siguiente forma: con el nombre del autor corporativo. Ajá, primero.
¿Quién es el autor corporativo? Por ejemplo, en el caso de las NOM, pues Secretaría de Gobernación, quien emite o quien publica esa norma oficial, o creo que también se publican en el Diario Oficial de la Federación. A ver, Pero desmientan. ¿quién sería el autor? ¿La STPS o los que lo publican? Quien lo publica. Ah, ok. Ajá. Sí, porque la Secretaría de Trabajo los acuña, o sea, los utiliza, pero en sí esas normas, o sea, la Secretaría de Trabajo o cualquier otra secretaría las hace suyas porque es un reglamento que deben seguir. Ajá. Pero las normas oficiales las está emitiendo la Secretaría de Gobernación porque es un estándar que todo el país debe seguir. ¿Sí me explico? Sí, profe. Y regularmente se publican a través del Diario Oficial de la Federación. Entonces, nuestro autor corporativo va a ser la Secretaría de Gobernación o quien esté publicando esa norma o ese artículo. Ya les decía, por ejemplo, si estamos hablando del INEGI, bueno, pues aquí vamos a colocar Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Ajá. Año de publicación, título del libro, ajá, pues aquí puede ser, aquí en título del libro vamos a colocar norma oficial mexicana, número fulanito de tal, ajá. Número de edición, si es que hay diferentes ediciones, ajá. Lugar de edición, la editorial, aquí la editorial pues es, y en el caso de las NOM, pues es el Diario Oficial de la Federación, ajá. Dice, si coincide con el autor corporativo, escribir la palabra autor como nombre del editor, ¿sale? Por ejemplo, el INEGI emite sus propios documentos, ellos mismos lo publican, entonces, bueno, pues es el mismo autor quien lo está publicando, ¿sale? Profe, una pregunta, saliéndonos un poco del tema. ¿Cuándo nos daría calificaciones de la primera unidad? Del primer parcial ya se los di. Ya les di las calificaciones, pero no te preocupes, ahorita por mensajito te doy tu calificación, ¿sale? Ok, gracias, profe. Me mandas mensaje, porfa. Sí, profe. Igual me puede recordar la mía, por favor. Ok, sí. No sean malitos, mándenme mensaje para que me acuerde y ya les mando calificaciones, ¿sale? Ok, y este es el ejemplo del autor corporativo. Bien. Cuando estamos citando parte o capítulo de un libro, es la misma información, lo único que vamos a hacer es, a un lado del número de edición, vamos a colocar entre paréntesis la paginación, y este es el ejemplo. Aquí tenemos nombre del autor, año de publicación, el nombre del capítulo del libro que vamos a utilizar, y vamos a poner la palabra en y el nombre del libro que estamos utilizando. Ajá. ¿Podría regresar un segundo a la diapositiva anterior, por favor? Sí. A ver, es nombre del autor, iniciando por apellido, el año de publicación, entre paréntesis, el título del capítulo del libro, la palabra en, ajá. O sea que esto lo encontramos en título del libro, edición y paginación, y lugar de edición y la editorial que está editando.
¿Listo? Ya, gracias. Ajá. Y bueno, pues este es el ejemplo. Acuérdense colocar la palabra en para hacer la referencia de que este artículo se encuentra en este libro o no artículo, capítulo o este tema o subtema se encuentra en determinado libro, ¿sale? Y bueno, pues cuando hacemos citación de revistas, bueno, a veces utilizamos la revista completa o a veces utilizamos ciertos artículos. ¿Quién de ustedes tiene fuentes de información de revista? ¿Nadie? Entonces, ¿me puedo brincar este tema? Sí, por favor. Cuando tenemos tesis como fuentes de información, ¿alguien de ustedes tiene tesis como fuentes de información? ¿No? Ok, lo pasamos. Documentos de internet. ¿Tienen documentos de internet? ¿Tampoco? Sí, pero es que está fallando un poco mi internet. Me alcancé a escuchar unas de revistas. Yo sí tengo de revista. Ah, ok, a ver. Revista. Revista completa. Bueno, vamos a checarlo. Ok. Cuando es el ejemplar completo de revista, se va a colocar el nombre del editor de la revista, el año de publicación, el título del ejemplar, el nombre de la sección que vamos a utilizar, el título de la revista, el volumen. Hay revistas que no traen este título del ejemplar, entonces ese no se va a colocar, nada más el título de la revista. Ajá. El volumen y el número entre paréntesis. ¿Sale? Ok, sí, está bien, gracias. Este es un ejemplo. Y regularmente cuando se trata de revistas, básicamente ocupamos en particular algún artículo. Vamos a colocar el nombre del autor del artículo, el año de publicación, el título del artículo, el título de la revista, el volumen, el número de edición y la paginación de donde encontramos ese artículo. Ejemplo, aquí está el nombre del autor del artículo. Acuérdense, el anterior ejemplo era la revista completa, utilizamos la revista completa y colocamos el nombre del editor de la revista. Ajá, no siempre es el mismo el autor que el editor. Entonces ahí chequen la información en sus revistas. El año de publicación, el título del artículo que estamos tomando, el nombre de la revista que estamos consultando, volumen, número de revista y el número de páginas donde encontramos el artículo. ¿Ok? Y bueno, esto es cuando tenemos más de un autor en una revista. A ver, denme un minuto, por favor.
Hay una disculpa, chicos. Ok, a ver, continuamos. Eso es cuando tenemos dos autores, van a ser básicamente los mismos datos, nada más que, bueno, pues los vamos a dividir así. Colocar nombre iniciando por apellido del primer autor, lo dividimos por coma y el segundo autor, tercer autor y cuarto autor. Ajá. Dependiendo del número de autores que tengamos. O bien, también es válido colocar el primer nombre y otros, como lo indicábamos la clase anterior, ¿ok? ¿Alguno tiene fuentes de información de tesis? ¿Nadie? No, Ok. al parecer no. Nos brincamos. Documentos en internet. ¿No, chicos? Ok, bueno, de todas maneras yo les voy a dejar el link para que revisen el documento completo y vamos a hablar ahorita acerca de lo que es la construcción del marco teórico. Se está cerrando ya el cronómetro aquí en el Zoom, entonces lo cierro y regresamos en el mismo link, por favor, muchachos. Sí, está bien.